Bienvenidos a Negocios de Otro Planeta, el podcast de Miguel Ángel Ruiz. Aprende con el marciano emprendedor sobre negocios, marketing y ventas. Podcast. Listo. Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Negocios de Otro Planeta. Estamos ya en esta serie de neuromarketing hablando con expertos y especialistas de todo Hispanoamérica sobre esta tremenda herramienta. Hemos invitado a gente de todas partes con distintas miradas, distintas llegadas. Y por si recuerdan el capítulo, junto con Jesús Muñoz comentó desde México de que su primera aproximación al marketing, al neuromarketing o la neurociencia aplicada al marketing, fue escuchando a un autor español con una charla de marketing biológico o biomarketing. Y él habló de Fernando Botella. Así que, ni más ni menos, con nosotros está Fernando Botella. ¿Cómo estás? Hola Miguel Ángel, muy bien, muy contento de estar con vosotros. Gracias a Jesús desde aquí, si escucha este podcast, por haberse acordado de mí, de aquella charla de hace tantos años, pero que Total. efectivamente yo le llamaba marketing biológico, biomarketing. Luego haremos la distinción entre neuromarketing y marketing biológico porque hay pequeñas distinciones. Pero bueno, muy contento de estar en tu podcast, Miguel Ángel, un placer. Genial. Oye, partamos un poquito por tu perfil. En LinkedIn tienes muy poca información de forma directa, pero estaba leyendo de que tú eres biólogo. Uh-huh. Cu- Sí, sí. cuéntame tu inicio, porque en LinkedIn yo lo único que veo es que es el del MIT y de la Universidad de Valencia. O sea, en la Universidad de Valencia la licenciatura en biología, con especialidad en zoología o biología animal, y ya después veo un doctorado en el MIT. Pero cuéntame un poco tu carrera, cómo partiste en esto. Ahí surge todo, Miguel Ángel, porque yo hice mi carrera de 5 años, la licenciatura en Valencia, en ciencias biológicas, en una asignatura o en una temática dentro de lo que se llamaba biología animal, que era la fisiología. Entonces yo estudiaba un neurotransmisor que se llama acetilcolina y veía cómo respondían ciertos animalitos, especialmente con ratitas, cómo respondían a los estímulos que les creábamos y cómo respondían desde la acetilcolina, ¿no? Te cuento esto no porque sea muy importante, sino porque me imagine la gente que me está escuchando como un animal de laboratorio. Yo era un hombre de bata blanca, de esos que se consideran científicos, universitarios, tal. Estamos hablando de los años 80 del siglo pasado. Okay, yo ya tengo una cierta edad. Entonces, tengo 63 años, entonces por eso hablo ya del siglo pasado y de los años 80. En LATAM y tampoco en España y en general en ningún país de Europa se hablaba mucho en aquella época de neuromarketing. Eso no existía. Empezaba a llegar a España un poquito el concepto de marketing. Un poquito, tampoco te creas que mucho. Todo era comercialización, ventas, comercial, pero se hablaba poquito del marketing como herramienta estratégica. Muy poquito. Y en aquella época yo salté el charco, como se dice aquí en mi país, salté el charco a Estados Unidos, a Boston, a hacer mi tesis doctoral en el MIT, patrocinada por la Universidad de Valencia, de España, y cuando llegué allí entré en el departamento de fisiología, que es donde yo tenía que hacer mis estudios y pasar allí y hacer allí mi investigación, y me metieron en un departamento de fisiología, pero que era de fisiología del consumo, lo cual me rompió los esquemas. Ok. Me rompió por dentro, porque yo era una persona muy científica, muy de bata blanca, muy de laboratorio, muy universitario, y me mandaron a los hipermercados a ver por qué la gente cogía una cerveza y no otra, a ver por qué se trabajaba de una determinada manera en relación a unos colores y no otro, la gente que os dediquéis al mundo de la publicidad y del marketing también a entender los colores y la gama de colores, cómo impactaban en las decisiones, a estudiar los tipos de figuras y las figuras cómo impactaban también en la toma de decisiones. Eso se utiliza luego mucho en los logotipos, en los naming, etcétera. Es decir, en un mundo que no tenía nada que ver conmigo en aquel momento. Pero me cambió la vida porque me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y entonces conocí a gente como Dan Ariely, por ejemplo, que él me nombra en el libro de las trampas del cerebro. Estuve haciendo programas con él. Luego le llegué a traer a España un programa que hicimos aquí que se llamaba Redes, de televisión española. Es decir, me cambió la vida, me cambió la vida. Volví a España
y encontré trabajo en una compañía multinacional que era una compañía farmacéutica para lanzar un fármaco. Lo lancé y tuvo un éxito espectacular, utilizando ciertas técnicas que yo me había traído también y de todos mis aprendizajes, porque allí, pues en el tiempo que estuve, hice pruebas con algunas marcas de cerveza, con marcas de chocolate, es decir, había cambiado completamente de la bata blanca a la corbata, que es lo que se llevaba entonces. No ahora vamos con camisetas y camisas, pero entonces aquí en España, por lo menos, y en Europa se llevaba mucho la corbata, ¿no? Y entonces entré en el mundo del marketing, en una compañía farmacéutica, me fue muy bien y empecé a dar clases en escuelas de negocios. Claro, yo venía de allí, me dejé la universidad, entré en las escuelas de negocios, empecé a trabajar el tema de la biología del marketing, de todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones y a partir de ahí conecté con el neuromarketing. Yo no le llamé neuromarketing, ni nadie aquí en el país, ni en Europa en general le llamó neuromarketing hasta finales de los años 90. Es decir, pasaron casi 12 años después. Pero la realidad es que trabajábamos en fisiología del consumo, que era un poco cómo la biología se comporta a la hora de decidir por una marca, ¿no? Y eso fue lo que arrancó en mí todo este mundo del marketing. Luego estuve 26 años en la industria farmacéutica, lancé muchos productos, utilicé muchas técnicas. También estuve más de 20 años dando clases en escuelas de negocio, que es donde llegó ese vídeo mío de biomarketing que te han nombrado, que te ha hecho Jesús, etcétera, que te dijo, que era de una escuela de negocios, de EOI, la Escuela de Organización Industrial de aquí de España, de Madrid. Y la verdad es que a partir de ahí, pues en el año 2007, ya en este siglo, creé mi empresa de consultoría que se llama Think and Action. Tenemos más de 450 clientes, trabajamos en todo el mundo con las grandes multinacionales, con todo el IBEX 35, que digamos que son las empresas que participan en bolsa aquí en España, y haciendo muchos proyectos y haciendo muchas estrategias. Esta mañana estaba con una marca de zapatos que se llama Picolinos, que hay en Chile, por ejemplo, es una marca que también vende y en diferentes países de LATAM. En México en concreto tienen uno de los mejores mercados y ahora estamos haciendo la expansión y la estrategia para todo Estados Unidos, que está explotando aquello, en fin, marcas muy conocidas, ¿no? Y eso es a lo que me dedico, ese es el motivo por el que estoy hablándote de esto. Oye, quiero retrotraerme porque quiero saber, estamos hablando de, según lo que aparece en LinkedIn, el doctorado en el MIT lo hiciste en el 86. 86. En el 86 ya había terminado, en el año 80, entre el 83 y el 84. Perfecto, 83, 84. Perfecto, Mm. ahí está el doctorado. Estamos hablando de que eso son, ok, estoy muy mal antes de pandemia, yo ya perdí la cuenta en años. De hecho, cuando me dicen hace 20 años, yo me imagino el 98 y me dicen, no, por el 2000 y es como, ¿cómo el 2000? Son 40 años casi, ¿eh? Sí, sí, Miguel sí. Ángel, 40 años. Es que no sé si te pasa, pero tú dices hace 20 años y uno se imagina por los 90 y no, ya eso es los 2000 y uno No, no, no. se Tenía empieza a sentir entonces más viejo. claro, yo tenía entonces 24, 25 años, ¿sabes? O sea, que hace ya pues 30 y muchos años, ¿no? 37, Pero 38. partiendo de que, ok, estamos hablando que esos son los albores de lo que se creó, como la Sí, neurociencia aplicada o la neurociencia de la sí. conducta del consumidor o lo que sea. ¿Qué es lo que hacían en el MIT propiamente tal? O sea, porque Bueno, hablamos lo de que fisiología del consumo, pero ¿qué herramientas, qué tecnología utilizaban en los mediados de los 80, no, para tecnología, hacer algo muy parecido a lo que hoy día conocemos como neuromarketing? tecnología muy poca entonces, muy poca. Se hacían empezaban a hacerse algunas pruebas parecidas a lo que hoy sería una resonancia magnética para ver algunos elementos relacionados con el funcionamiento del cerebro. Se utilizaban muchas pruebas que se sabían que eran como másters de comparación del modelo de la corteza, del neocórtex, de la corteza cerebral y ver si a través de, bueno, pues de casquitos de estos de encefalogramas, ver un poco cómo se comportaba la vasodilatación, es decir, el paso de sangre por ciertas partes del cerebro donde se concentraba la vasodilatación. Pero sobre todo lo que se hacían eran estudios que en otros países le llamaríamos en aquella época algo así como de mercadeo, ¿no? Y de mercado, ¿no? Lo que se hacían sobre todo era hacer pruebas in situ. No íbamos a un hipermercado y veíamos por qué la gente elegía una cerveza y no otra, sin conocer la marca, le sometíamos a una serie de mensajes para ver qué mensajes reaccionaban mejor, íbamos tomando notas y haciendo estadísticas. Era un trabajo muy empírico. En realidad el trabajo que se hacía era muy empírico. No era un trabajo de alta tecnología, ni un trabajo como se hace ahora, me consta, con grandes máquinas de neurociencia aplicada a la decisión, ni todas estas cosas que hacen ahora. Era un trabajo muy empírico, muy de campo, muy de campo. Pero muy de acción-reacción, ¿no? De si Sí, sí, lanzamos esto, cómo mejora, y de los 5 mensajes que sí, lanzamos, este es el que más mejor performó, este sí. lanzamos. Sí, y con mucha matemática. Lo que se hacía detrás eran muchas correlaciones matemáticas para que no fuera
una decisión simplemente de 100 personas que se habían sometido a una prueba. Lo que se hacían eran correlaciones matemáticas, con mucha estadística, buscando significancia cero. Es un poco complicado, ¿no? No sé la audiencia tuya cómo lo va a entender, pero era mucho de hacer estudios matemáticos. En realidad era un trabajo muy empírico. Pues mira, por hacer una comparación, si en la biología que no se dedicaba a la neurociencia aplicada al consumo, lo que se trabajaba era ir al campo y ver cómo los buitres hacían y cogían la carroña y hacer estudios estadísticos de eso, pues era exactamente igual, pero cómo cogían una cerveza en el hipermercado, ¿no? En el fondo era lo mismo, ¿no? Y ver cómo el ser humano se comportaba a raíz de los estímulos que recibía y cómo cambiaba, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo te decía, este es un caso real, ¿no? Que hicimos con Dan Ariely. Si yo te decía que esta cerveza era una cerveza muy buena, que no sé cuánto, tal, que tenía no sé qué componentes, y la probabas, la comparabas con otra y la elegías como prioritaria, si luego a un grupo cohorte que era homogéneo comparado con ese le hacíamos la misma prueba, pero le decíamos que lo que habíamos puesto en la cerveza era vinagre de Módena, que es verdad, era vinagre de Módena, la gente por el hecho de ser vinagre de Módena cambiaba completamente el comportamiento. La olía, antes no la había olido, veía, la miraba hacia arriba para ver los colores, antes no lo había hecho, la respuesta era prácticamente de que no elegían esa cerveza casi nunca. Es decir, había una reacción completa diferente a si no le decíamos que llevaba vinagre de Módena, pero le decíamos que era una cerveza que tiene una mezcla especial y que era más dulzona y que gustaba mucho y que era de origen europeo, etcétera, allí en Estados Unidos, del centro de Europa y tal, pues la gente la elegía. Simplemente cambiábamos la comunicación y cambiaba la elección, ¿no? Entonces, todo eso íbamos estratificándolo en tablas, etcétera, y se hacía una cuantificación que era estadística y con eso se podía permitir uno llegar a conclusiones. Pero no metíamos a la gente en una máquina, ¿no? O una tecnología como ahora se hace, ¿no? Para determinar ciertos elementos. De hecho, es muy parecido a lo que se hace hoy día desde el punto de vista de la estadística de las reacciones, solo que, insisto, en vez de cambiamos un poco la observación por la medición, ¿no? Ponemos Sí, finalmente los mismos mensajes, pero lo conectamos a un eye tracking y vemos cuál consume más y cuál termina eligiendo. Que es un poco lo claro, mismo, solo que con claro. eye tracking incluido. Mira, un eye Sí, tracking, por ejemplo, ahora donde vemos los ojos cómo van pasando de un lugar a otro en una pantalla, con muestras, etcétera, en aquel momento esa tecnología no la podíamos usar, no existía. O sea, no mm, existía. Solamente existía la capacidad que tenía el observador, en este caso el estudiante, que era yo, o los observadores que estábamos, la capacidad de observar cómo se comportaba las personas a la hora de mostrar colores, cartelerías, etcétera, pero era muy empírico. No teníamos una mm. máquina que dijera, este es el recorrido que ha salido, aquí ha puesto en el primer lugar la vista, después la ha llevado aquí y por eso esto le ha interesado más que esto otro, este color ni lo ha visto, no le ha llamado la atención, pero estos otros sí. Todas esas cosas que ahora tenemos acceso, en aquel momento no teníamos acceso. Total. De hecho, ah, me va a retar Juan Pablo después de esto. Juan Pablo es uno de los invitados y mi mentor en esto, porque esto lo hemos conversado un montón. Yo creo que, si mal no me equivoco, no recuerdo el nombre del creador del eye tracking, que es el padre del eye tracking moderno, y me lo ha dicho 200.000 veces, pero como un nombre europeo y complejo, se me va, no se me queda. Y estamos hablando de que partió sus investigaciones por mediados también de los 80, pero ya tuvo una herramienta más o menos por el 92-96, por lo tanto, claro, ni Sí. siquiera existía la tecnología en ese tiempo para hacer esto. Y después, oye, todo No, esto mira, es también muy fuiste curioso porque profesor. nosotros, por lo que dices, es muy curioso que es un poco como se llegó a esta tecnología, ¿no? Que tiene sus más y sus menos, porque tiene luego también retractores, ¿eh? De que, en fin, que no aporta tanto valor como mucha gente piensa o dice que tiene. Yo sí que creo en ella, ¿eh? Te doy mi opinión, pero nosotros lo hacíamos muchas veces con luces. O sea, lo que hacíamos era proyectar luces en diferentes lugares y ver si la luz luces por atrás de un cartel Mm. o desde delante con luces potentes, ¿no? De colores y de diferentes. Y con eso observábamos cómo se comportaba el individuo, si miraba o no miraba, y luego le hacíamos un test de qué le había llamado la atención, habían cosas que no se acordaban, cosas que sí se acordaban, pasados 15 minutos, pasados una hora, pasado 3 horas, ver qué recordaba, qué no recordaba. Era todo como muy manual, ¿sabes? Era Mm. todo como muy prehistórico. Sí, pero estamos hablando de los mediados de los 80, o sea, eran las Sí, sí. tecnologías que Año existían. Ni siquiera. 82, 83, 83, por ahí, sí. También fuiste profesor invitado en Harvard. Cuéntame cómo fue esa experiencia, de qué estuviste hablando en ese tiempo, porque fueron alrededor de 8 años como profesor invitado. No, pero eso sigo siéndolo, sigo siéndolo. Hay un profesor allí que me llamó en un determinado momento para participar en un programa suyo que se llamaba, pero no tiene que ver tanto con la parte de consumo, tiene más que ver con la parte de trabajo en equipo, ¿no? Y en personas. Es el profesor Kurt Fischer, que es el responsable, porque ahora ya se ha jubilado, el responsable del área de neuroliderazgo de adultos, y entonces yo participé durante muchos años allí. De hecho, hasta la pandemia iba todos los años en junio
prácticamente alguna vez fui en agosto, pero casi todos los años en junio. Y mi trabajo fundamentalmente era leer artículos y leer trabajos y hacer críticas, o sea, ser un consultor de... Ahora soy consultor en España de la Harvard Business Review, de la revista, y hago comentarios, me mandan los artículos antes, hago mis comentarios. Este año me he publicado 4 artículos, Harvard Business Review a mí, que están ahí publicados en la revista. Entonces, mi contacto con Harvard ha sido un contacto como colaborador externo. He participado en este departamento, he participado en algunos programas para profesionales fundamentalmente de LATAM, fundamentalmente de los países de Latinoamérica, y también participé en un proyecto que se llamó Rethinking the MBAs, repensar los MBAs, o sea, cómo deberían de ser los nuevos MBAs, ¿no? Y eso también participé. He participado en varios programas de ellos, ¿eh? Hay algo que me causa curiosidad. Hay muchas personas que son detractores de esto del neuroliderazgo, pero si me está hablando Sí. que Harvard lo tiene como una tecnología o la tiene dentro Tiene de su... un equipo de Entonces, investigación y de trabajo, sí, sí. uno mira y dice, amigo, si Harvard está invirtiendo en esto, no creo que sea algo, una moda pasajera, sino una tendencia que se llegó a quedar. Sí, yo creo que el problema que tenemos aquí, que si quieres lo comentaremos después en otro bloque o en otro momento que tú quieras con más profundidad, pero Miguel Ángel, el problema que tenemos aquí es el abuso incorrecto que se ha hecho del término neuro asociado a cualquier cosa. Entonces, el problema está en el neófito, el que no realmente no sabe de esto, pero que lo utiliza igual que lo podemos utilizar tú y yo, ¿no? O yo, en este caso, no puedo hablar de ti, pero de mí. Entonces, cuando nadie hablaba de esto, yo ya lo trabajaba, y ahora habla todo el mundo de esto, pero la mayor parte de gente no sabe mucho ni lo que está diciendo, ¿no? Mm. Perdona. Entonces, creo que tiene más que ver con eso, ¿no? Que con el término en sí mismo. Total, de hecho, bueno, hoy día hay gente que habla de neuroriqueza, neurooratoria. Entonces uno mira y dice, amigo, bueno, se desconectó, debe ser por algo en específico, Fernando. Eh, no sé si va a volver. Bueno, de todas formas, esta parte la voy a cortar. Se cortó, no sé por qué. Cosas que pasan, televisión en vivo. Lo siento, dime. Preguntabas. De hecho, Eh, eh, decías... de hecho, bueno, hoy día hay un abuso, se habla de neuroriqueza, neurooratoria, y uno mira y dice, neuroriqueza, ¿qué es eso? ¿Qué? Es como descubriendo el cerebro de los millonarios. Y uno mira y dice, ¿le hiciste un Yo te voy a dejar, Miguel electroencefalograma, Ángel, un millonario? tip. Mira, Miguel Ángel, para ti, para tu público, te voy a dejar un tip que creo que te puede ayudar o os puede ayudar mucho, ¿vale? El concepto neuro, te voy a dejar un tip dividido en 2 comentarios, ¿vale? El concepto neuro, en realidad, es innecesario. Si yo hablo de marketing, estoy hablando de neuro, me guste o no me guste. Luego, Mm. si quieres, profundizamos. No puede haber marketing sin neuro o sin bio, ¿no? No, si hablo de liderazgo que tiene que ver con gestión de equipos y de personas, no puede haber liderazgo sin neuro detrás. Que lo pongamos o no lo pongamos, no dice mucho más que lo que realmente es. Si tú quieres ser un buen líder y quieres trabajar en criterios de habilidades importantes que tiene un líder, no te vas a poder quitarlo de neuro. Lo puedes quitar como palabra, ¿no? Pero la realidad es que vas a estar enfocado en cerebros con cerebros. Todo aquello que son cerebros con cerebros, el neuro, el concepto neuro que hay detrás, encaja perfectamente. El problema es cuando se utiliza en elementos que no tienen que ver con la toma de decisiones. En liderazgo, un líder está decidiendo continuamente hasta cómo decir las cosas. Entonces, ahí encaja neuro. O en marketing, ¿no? En consumo en general, ¿no? No solamente de la perspectiva del marketing y todo lo que el marketing hace. El tema está cuando se utiliza para hablar de peluquería. O sea, si yo digo que soy neuropeluquera, pues con todo el respeto neuropeluquero, pues a ver, a lo mejor también, pero entiéndeme, es absurdo, ¿no? El problema es cuando se utiliza en todo, se utiliza sin criterio y cuando se utiliza por gente que no es experta en el tema. Ese es el problema. Pero fíjate que voy más allá. Si un experto en marketing, muy experto de verdad, que se ha formado muy bien, que tiene experiencias con grandes marcas y que ha hecho cosas muy positivas en relación al mundo del marketing con esas marcas, aunque no le ponga el concepto de neuro, está haciendo neuromarketing, porque no existe otra forma de entenderse los seres Mm. humanos si no es a través de todo lo que es la neurología y todo lo que hay detrás del neuro. Cuando yo practico las ventas y enseño venta consultiva y enseño venta de vender sin tener que vender sin vender, que ese es el gran aprendizaje de un comercial, no hace falta que le ponga neuroventa. Pero si yo te enseño a vender sin vender, es que está relacionado en cerebros, en imágenes, en mensajes, en conexiones, que dependen de decisiones y que conectan a los seres humanos. Todo eso siempre lleva neuro, nos guste o no nos guste, le pongamos el término o no se lo pongamos.
Entonces, por una parte hay un abuso del término cuando no corresponde y por otra parte, aunque no se lo pongamos, detrás siempre va a estar ese concepto, ¿no? Haciendo, bueno, pues que las personas estemos conectadas y que decidamos. Esa es la clave. ¿Y en qué momento se cruzó el término neuromarketing como término propiamente tal en tu vida, en esta carrera, insisto, partiendo desde que antes el neuro existiera, del neuromarketing existiera, ya trabajando en esto propiamente tal, en la conducta del consumidor, en la psicología del consumidor? ¿En qué momento se te cruza? Se cruza en un momento donde, como profesor de la escuela de negocios, en una sobre todo de OI, pero en otras escuelas de negocio donde yo estaba, bueno, pues empieza a ponerse de moda el concepto de neuromarketing en Estados Unidos fundamentalmente y quieren incluirlo en los programas. Yo era profesor de marketing y pasé de ser profesor de marketing a ser profesor de marketing, donde una asignatura era neuromarketing, era entender la neurología que va asociada al marketing, que es un poco la clase que te decía tu compañero, tu colega de México. Entonces, en ese momento, ¿por qué me eligen a mí en esa escuela de negocios para hacerlo? Porque era el único del mundo del marketing que estábamos allí, profesores que estaba formado. O sea, yo venía de ese mundo, ¿no? Y a partir de ahí, pues entra en mi vida porque, bueno, pues tengo que llamarle a una parte de la asignatura neuromarketing y por otra razón, porque la realidad es que esa parte de la asignatura yo ya la estaba dando, pero no la llamaba así, la llamaba introducción al marketing. Pero la realidad es que yo estaba trabajando todos los componentes relacionados con la parte neuronal, neurológica, el comportamiento que hay en el humano en la toma de decisiones en consumo, relacionadas con, dependiendo de cómo me cuenten las cosas y cómo impacta en mi sistema nervioso, ¿no? Y esa es la clave, es algo que yo ya contaba y lo que hicieron fue ponerle el nombre que venía más de Estados Unidos, ¿no? Que es donde nace la primera tendencia, aunque tengo que decirte que después de la Segunda Guerra Mundial, esto mucha gente no lo sabe, pero los ingenieros alemanes para vender muchas de las tecnologías que tenían resultado de la guerra fundamentalmente, utilizaban muchas técnicas que llamaban neuroventa o neuromercados. Ya empezaron ellos a meter ese término, ¿no? Y yo creo que los americanos fueron muy listos en captarlo bien y en introducirlo de esta forma, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando hablamos del design thinking como herramienta para tomar decisiones, ¿no? En las estrategias de la empresa. El design thinking ya viene de las TGN que hacían los ingenieros alemanes también, ¿no? Las TGN eran las técnicas de grupo nominal, pero ellos le llamaron design thinking y eso los americanos llamaron design thinking y eso es lo que ha calado en todo el mundo, ¿no? Nadie conoce mucho la TGN, ¿no? Que es realmente como inicialmente se llamaba, ¿no? Y es un poco lo mismo pasó en el mundo del marketing, con el neuromarketing. Y a mí me llegó de una forma casi dirigida por el propio MBA, ¿no? Por el máster. Obligado, es como tienes que De cambiar alguna el nombre de forma tu cargo, es como de, ok, perfecto, no tengo Eso ningún es, de problema. alguna forma sí. Lo que no me cambió mucho, aunque es verdad que introduje cosas que antes no utilizaba, eso es cierto, lo que no cambió mucho es lo que yo ya venía haciendo, porque yo ya venía hablando de ese marketing biológico, que bueno, no hay mucha diferencia en poner neuromarketing o biomarketing o el marketing biológico, pero yo he descubierto a lo largo de mi carrera profesional fundamentalmente, pero también cuando estudiaba esto, que hay muchos más aspectos de la biología del ser humano, no solamente el cerebro, y que tiene que ver con los intestinos, con el manejo del corazón, con la parte nerviosa que tenemos ahí del sistema nervioso y que tiene que ver también con el modo en que tú biológicamente presentas las cosas, ¿no? Entonces creo que son muchos más aspectos, incluso con la propia genética y la epigenética. En uno de mis libros que se llama Bienvenidos a la Revolución 4.0 contaba el concepto de epigenética aplicado a esto. Quiero decir, yo he dado también, a lo largo de toda mi carrera, también he ido como creciendo y evolucionando en ese sentido, ¿no? Y por eso me gusta mucho más utilizar a veces el concepto bio, porque no me quedo solamente con la parte neurológica, digamos, ¿no? Sino Mm. los seres humanos somos mucho más también seres sociales, tomamos decisiones por lo que nos relacionamos con los demás, cómo somos capaces de generar estrategias emergentes que tienen que ver en biología con hacer que el todo sea mayor que la parte, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es que hay muchos conceptos ahí, ¿sabes? Temas que vienen de la ecología, del modo de entendernos en la sociedad. Entonces, hay muchos aspectos que tienen que ver con la biología propiamente dicha y es para mí más amplio que quedarnos solamente con neuro. De hecho, el neuromarketing propiamente tal como concepto, como técnica, ha ido evolucionando con el tiempo. Claro, en un principio se concentró en entendamos el cerebro y hoy día vemos el cerebro como parte de una red y no el todo, sino como uno de los puntos importantes. Y hoy día el neuromarketing entiende como concepto este cambio, este paradigma de tratamos de entender el sistema nervioso central, donde el cerebro es parte pero no es lo más importante. De hecho, hoy día podemos medir con GSR o con respuesta galvánica a la piel las reacciones del cerebro, pero sin tener que hacer un electroencefalograma porque estamos midiendo la respuesta del sistema simpático nervioso. Entonces, hoy día ya no solo medimos el cerebro, sino el sistema simpático nervioso, o sea, el sistema nervioso central como un todo, con cada uno de los canales sensoriales, y estoy totalmente de acuerdo con que De no es solo hecho, el cerebro.
De hecho, llamamos cerebro y estamos hablando del encéfalo. Dentro del cerebro es una de Sí, las sí, tres sí. partes que tiene. Sí, 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 Está sí. el bulbo también, que toma decisiones importantes y distribuye hacia el tálamo todas las percepciones. Con lo cual, si el tálamo es el centro que recibe todo lo percibido, pues qué importante es también empezar a ver de dónde vienen esas percepciones y cómo se comportan entre sí. Y yo creo que, me atrevo a decir, es una exageración por mi parte, pero ya lo estudiaba yo esto cuando estaba allí en el MIT, es parte de mi tesis doctoral, que de alguna forma el cerebro lo que hace es responder a lo que recibe. Realmente en él no está el sentido del neuromarketing. Él lo que hace es elegir en base a lo que recibe y a cómo ha sido educado, a cómo ha sido creado y a todas las respuestas del modelo triuno, es decir, del modelo de los tres cerebros que tenemos realmente, ¿no? Entonces, la realidad es que sabemos hoy en día que podemos vender mucho más por un elemento perceptivo y que no tanto por un elemento de conexiones neuronales y de forma en las que se comporta el cerebro, ¿no? Entonces, hay que ir mucho más a la biología global del ser humano y no quedarnos solamente en esa parte, ¿no? Date cuenta que tiene que ver también con cosas que no solamente vienen de la emoción, sino que vienen de, por ejemplo, la frecuencia cardíaca. Se está estudiando la frecuencia cardíaca para ver cómo se decide en un hipermercado dependiendo de la frecuencia cardíaca. Entonces, claro, la frecuencia cardíaca es muy importante tenerla en cuenta y no es solamente neuro, hay un componente neuronal, pero, o sea, nervioso, pero hay un componente que tiene que ver con químicos y que tiene que ver con otras situaciones que tú vives en ese momento, por ejemplo, el estrés, ¿no? Entonces, ¿cómo se compran estados de estrés? ¿Cómo no se compran estados de estrés? Por ejemplo, si te vas a los sentidos como la audición o el olfato, que el olfato además no va al tálamo, el olfato es el único de los sentidos que va directamente, no pasa por la corteza cerebral y por el tálamo, va directamente a la toma de decisiones, es el sistema más antiguo que hay en la toma de decisiones de los animales, de los primeros monos, de los Australopithecus ya, ¿no? Hace 4 millones de años. Entonces, claro, hay detrás tantas cosas de biología que no podemos decir solo neuro, ¿sabes? O sea, es que es mucho más complejo. No me importa llamarle neuro, lo de menos es el término en términos lingüísticos, pero hay conceptualmente que salirnos de lo que es solamente el sistema nervioso. Es mucho más complejo. Total, de hecho, conversando con eso, Manuel Jiménez, que es de la UNIR, está invitado a este podcast y él habla de estudios de, eh, no recuerdo cómo le llama, pero son estudios de saliva, en la cual mide Sí, los niveles de cortisol y testosterona a través de la medición de la saliva de la saliva. Sí. Son entonces, test de aliento se llaman, pero se hacen con la saliva. entonces, de alguna otra forma, podemos medir los niveles de cortisol que genera una experiencia sin tener que preguntar o sin tener que utilizar neurotecnología, solo midiendo la basal, la saliva antes de entrar y la saliva al salir, y ver si aumentó y en qué nivel el estrés, al, por ejemplo, al ir por una IKEA, que suena muy bonito, pero la verdad es que es tremendamente estresante y un laberinto. Por lo tanto, es mucho más complejo que solo el neuro. Ahora, yendo a las preguntas que he hecho a cada uno de los invitados, ¿qué es para ti el neuromarketing? Bueno, un poco ha venido más o menos definido lo que estábamos hablando, pero te adelantaré que para mí la clave del neuromarketing es saber desde la disciplina del marketing, no desde la disciplina de la biología, desde la disciplina del marketing, saber dónde apoyarnos en la biología. Ahora ya digo biología, ya hemos explicado por qué. Dónde apoyarnos en la biología para decidir bien cómo atender a los potenciales clientes a través de los diferentes canales. Esto para mí es fundamentalmente el neuromarketing. Para mí es marketing en estado puro. Es marketing que se apoya en el ser humano conociéndolo bien, entendiéndolo bien desde su biología para ayudarle a decidir mejor. ¿Y qué no es neuromarketing? Aunque no me lo hayas preguntado, quiero hacerte esta aclaración, que es otro punto de Adelante, por vista, supuesto. no es manipulación. Esto es muy importante, dejarlo bien claro. Me imagino que en muchos programas tuyos habrá salido, pero no es un elemento manipulativo, es un elemento de influencia, que la diferencia fundamental está en que yo, haciendo lo que hago, lo hago porque es bueno para todos. Quiero que sea bueno para el consumidor, quiero que sea bueno para la marca. Es decir, no tendría que tener detrás el neuromarketing una aplicación manipulativa. Debería de tener un efecto influenciante necesario, porque eso permite que yo te pueda ofrecer mi marca y diferenciarla de otras y hacer que tú tomes mejores decisiones porque va a ser bueno para ti también, ¿no? Entonces, el neuromarketing es como una especie de ciencia del marketing muy especialista en saber cómo hacer que los estados de influencia en los diferentes canales lleguen de la mejor forma posible al potencial cliente o consumidor. Y siempre sin ningún objetivo manipulativo, sino con un objetivo realmente de relacionar marcas y potenciales consumidores.
Qué bueno que hayas sacado el tema, porque claro, no lo tengo como pregunta, pero sí estoy totalmente de acuerdo con eso. Influencia y manipulación son dos cosas totalmente distintas. Manipular Mm. es que tú quieras comprar algo, tú entras al supermercado y te vayas con algo que no querías comprar. Influencia es tú quieres comprar una cerveza, las marcas, hay 400 cervezas. ¿Cómo las marcas se logran diferenciar unas con otras? O sea, de alguna otra forma las marcas sí tratan de destacar para que compres su cerveza, en el contexto de que tú quieres tomar cerveza. No de que tú entraste queriendo comprar pan y sales con cerveza. Eso es totalmente distinto lo uno con lo otro. Así que acepto total y completamente la distinción. Ahora, ¿qué opinas de aquellas personas? Yo creo que lo mencionaba un poquito, pero para responder la pregunta de forma directa, de aquellas personas que dicen que el neuromarketing es bluff, es humo, no funciona. Yo creo que parte lo conversamos sobre el abuso y sobre el uso en cosas que no son neuromarketing, que son cosas diametralmente distintas, pero en tu opinión, ¿por qué opinas de esto de que el neuromarketing no funciona, siendo que lo vienen aplicando de forma indirecta hace 40 años? Sí. Bueno, lo primero que opino es que son personas desinformadas. Es decir, es una cuestión de ignorancia. Entonces lo digo con mucho cariño, con mucho amor y con respeto, ¿eh? O sea, cada uno puede pensar lo que quiera y seguro que tienen argumentos, pero son argumentos desorganizados en su mente, ¿no? Son negacionistas del neuromarketing, como pueden ser negacionistas de si la Tierra es redonda o es plana, como pueden ser negacionistas de las vacunas, como pueden haber negacionistas de todo, ¿no? El neuromarketing, incluso quitando la palabra marketing, es una ciencia. Es decir, tiene una demostración detrás científica, aunque no se aplicara a marketing, porque tiene que ver con que el cerebro humano toma decisiones. Y eso es innegable. O sea, yo estoy aquí porque he decidido decirte sí, pero te podría Mm. haber dicho no. O podría, es decir, en la medida que alguien decide sobre algo, ya está actuando, quita aunque quites lo de marketing, la capacidad de elección. La Mm. capacidad de elección, que tiene mucho que ver con el libre albedrío del ser humano, eso es absolutamente, está absolutamente demostrado por la ciencia en todas sus áreas científicas, en todas. Desde la medicina, con lo que hace un médico, cuando escucha un diagnóstico o ve un diagnóstico y decide cómo tratar a un enfermo, hasta la capacidad de utilizar ciertos componentes para subir a la luna, ¿no? O que salga el Apolo X, el que sea. Entonces, ir contra algo que es tan obvio, eso es o de estupidez o de estúpido, de gente que no entiende, estúpido no solamente en el sentido maléfico de la palabra, sino que es que gente que no tiene conocimiento es estúpida, es decir, es ignorante, o de gente que tiene maldad, es decir, que lo entiende, pero lo que quiere es en contra de algo que es lo normal y lo natural. Por lo tanto, en esto no sé qué más decirte. Lo único que te puedo decir es que es una estupidez, porque es una ignorancia, porque es que es la base de las relaciones humanas. Es decir, hasta los griegos, fíjate que esto a lo mejor te gusta de la forma que te lo voy a contar, pero es simpática, no aporta valor, pero es simpática. En la mitología griega decían que Zeus nos había hecho humanos en la medida que nos había dado la posibilidad de influenciarnos y nos regaló, dice la mitología griega, nos regaló el poder de influenciarnos, que eso es el poder de decisión. ¿Por qué? Y de tomar decisiones sobre las relaciones humanas. ¿Por qué dijo Zeus esto? Dijo, voy a regalarle a los humanos el poder de relacionarse e influenciarse para que no se tengan que matar. Es decir, para que no sean animales, no se tengan que matar, no se tengan que dañar, no se hagan daño entre ellos. Entonces les doy la capacidad de influenciarse y gracias a influenciarse, pues se pueden decidir con qué cosas sí, con qué cosas no se están quedando, ¿no? Bueno, pues esto es el origen del neuromarketing. Este es el origen del marketing. Bueno, creo que no le funcionó muy bien a Zeus porque seguimos con poder así poder seguir matándonos entre nosotros. Así que Zeus, Totalmente, totalmente. tu trabajo Pero no estuvo fíjate, bien hecho. pero fíjate que no le funcionó bien y sin embargo hay una verdad como un templo, porque hoy en día que hay más de 100 guerras abiertas en el mundo y la gente seguimos matándonos estúpidamente, es precisamente en los lugares donde la gente no puede encontrar una forma de influenciarse, no puede llegar a acuerdos de interés. Mm. Y al no poder llegar a acuerdos de interés, la solución es la bélica. Pero el enfrentamiento bélico es el no haber podido encontrar una capacidad de llegar a acuerdos, a negociaciones, es decir, a Mm. influencia. Y la influencia es el arte de la negociación, entre otras cosas también de la persuasión, pero es el arte de la negociación y de la persuasión. Entonces, ni he sido capaz de convencer a otros, ni he sido capaz de negociar con otros. Y es entonces cuando ninguna de las dos cosas se producen, cuando Zeus tenía razón, aparece la maldad. Ahora, con respecto a la última pregunta, ¿cómo podría utilizar el neuromarketing, o en este caso el biomarketing, un empresario dentro de su negocio para mejorar la performance de sus campañas, de su marketing, de su publicidad, venta, etcétera? Es muy buena pregunta, ¿eh? De hecho, es la pregunta clave. Las otras son muy importantes también, pero esta es la pregunta clave. Porque te puedo contestar en dos niveles aquí, Miguel Ángel. Un nivel es
seguramente lo están utilizando ya sin ser conscientes. O sea, si Ok. lo están haciendo bien y si están teniendo resultados. Entonces, si esa idea la tienen clara, que probablemente lo estén utilizando sin ser conscientes, ¿qué es lo que pasa en cualquier cosa en la vida cuando le ponemos conciencia? Que la mejoramos, decidimos mejor, utilizamos menos recursos o utilizamos los necesarios. Somos capaces entonces de ser más eficientes y además también más rentables. Todas las operaciones le sacamos mayor partido, es decir, sacamos mayor productividad, si quieres que te lo diga de otra forma. Es decir, tener a expertos que sepan hacer una buena gestión de esto que llamamos biomarketing, es decir, ser capaces de comprender bien cómo son las relaciones entre los humanos, lo que va a dar a las marcas y a los empresarios es mejores resultados, más productivos con mayor rentabilidad. Por lo tanto, yo creo que eso es lo básico más importante del negocio y entonces el marketing o el marketing desde la perspectiva biomarketing o neuromarketing tiene que comprenderse en las organizaciones como una función transversal de la organización, una función estratégica, no como un departamento. Luego puede estar el departamento con expertos, pero es una función estratégica de la organización. Y sobre todo porque si esto se hace bien, la organización empezará a orientarse mucho más a la demanda y dejará de estar tan orientada a la oferta. Entonces, cuando una Mm. organización está mucho más orientada a la demanda, normalmente los resultados que tiene en términos de diferenciación y de rentabilidad de negocio y de crecimiento son mayores. O sea, está hiper justificado por el propio modelo por el propio concepto de lo que significa un modelo de negocio. Total, y me encantó ese concepto, de estar centrado en la demanda y no en la oferta. Me encantó como concepto económico, porque no necesariamente todos lo entienden, pero en resumen cuenta eso, poner al consumidor en el centro del negocio, que es lo que en Totalmente. teoría todos predican, pero no todos cumplen. Exacto. Pero si tú lo haces y vas poniendo conciencia, incluso, salvo que tengas la maldad o el no querer hacerlo, incluso aunque no pongas mucho foco en hacerlo, lo vas a convertir en que suceda. Porque va a ser el consumidor el que va a ir marcando el ritmo de las mejores formas en las que él decide y tú lo que vas a hacer es traerlas a tus campañas, traerlas a tu comunicación, a tu marketing. Entonces, claro, pues eso es lo mejor que podemos hacer porque es estar en el tú y no en el yo, estar en la demanda y no en la oferta. Total. Ahora, tú participaste, estaba leyendo entre varias cosas, los libros que has participado, los que has escrito de forma directa o los que has sido invitado. ¿Cuál fue tu participación en el cerebro, entre otras personas, con Antonio Damasio, que me parece increíble? Sí. Antonio Damasio, estamos hablando, ¿se dan cuenta que me ha hablado de Ariely, Damasio, personas que son parte de la estructura básica de la toma de decisiones? Y participaste en el libro Tu cerebro lo es todo. Cuéntame tu participación en este libro. Bueno, lo que se hizo fue coger de diferentes autores de diferentes países del mundo, elegir ahora no sé decirte el número exacto, me parece que somos 10 o 11 autores, ahora no los recuerdo todos, que nos dedicáramos a este mundo del neuromarketing, ¿no? Antonio Damasio lo que hizo fue hacer el prólogo del libro y hacer la dirección de los contenidos. O sea, lo que hizo fue la dirección de los contenidos de todos nosotros. Tuvimos una reunión con él en la ciudad de Valencia, aquí en España, y ahí fue donde se fraguó todo, todos los autores, y cada uno nos destinaron un capítulo de ese libro. El capítulo mío tiene que ver con el concepto de neuromarketing y creatividad. Entonces yo lo que expliqué es qué aporta el neuromarketing al proceso creativo dentro de las organizaciones de cualquier tipo, no solamente comerciales, no solamente marcas, empresas, sino también organizaciones educativas, organizaciones del mundo de la salud, etcétera, etcétera. ¿Qué valor aporta la toma de decisiones de una perspectiva biomarketingiana, es decir, neuromarketingiana, en el aspecto del desarrollo creativo, ¿no? y cómo acercarse a eso? Eso me llevó, que es una curiosidad, a preparar un TED que todavía estará por ahí por las redes, yo hace mucho que no lo veo, que hice en San Francisco, en el Parisoma de San Francisco, y que se llamó, pues eso, tu cerebro creador, tu cerebro creador. Y fue muy chulo. Lo hice, pues no sé qué año fue ya, pero a finales de los 90 o principios del año 2000. No me acuerdo exactamente ahora. Pero fue resultado del capítulo que había escrito en el libro Tu cerebro lo es todo, que es el libro al que te refieres. De hecho, bueno, voy a hacer el trabajo y en la descripción del podcast voy a poner ahí los links de la charla TED para aquellos que quieran profundizar, lo puedan buscar ahí sin ningún problema. La vamos a buscar ahí y debe estar dando vuelta por ahí. ¿Y cómo entrenar tu mente? Cuéntame, ¿qué habla en cómo entrenar tu mente aquellos que estamos interesados en entender cómo, no solo cómo influenciar en la mente de otros, sino que también cómo influenciar en la mente propia, ¿no? Sí, para mí es mucho más importante, aunque me dedique más al otro, pero para mí es más importante. Bueno, este fue un libro que yo llevaba ya como fraguando dentro de mí hacía muchos años, ¿no? Y con una investigación potente.
Yo acababa de hacer un libro que se llamaba Bienvenidos a la Revolución 4.0 en el año 18. En marzo del 18 lo publiqué. Es un libro que tiene un capítulo, por ejemplo, que ahora te hablo del otro, pero es que está conectado. Sí, 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 sí. Un capítulo que se llama La nueva normalidad, cuando todavía no había llegado el virus ni nadie hablaba de esto. Yo ya tengo un capítulo que hablo de la nueva normalidad como un visionario de lo que estaba por llegar, que habla de las relaciones humanas, que estuve con Klein Rock en la UCLA, en Los Ángeles, hablando del ARPANET, el primer Internet que hubo en el año 69, fue el padre, ¿no?, del ARPANET, del Internet primero. Estuve con Kurzweil para hacer ese libro hablando, que es el formador de la Universidad de la Singularity. José Luis Cordeiro me hizo el prólogo, que es profesor del MIT. O sea, quiero decirte, salí de ese mundo de la tecnología, las relaciones humanas, la nueva normalidad, lo que luego pasó con el virus, el cambio de época que estamos viviendo y todo esto, cómo llevarlo al mundo de las decisiones y del marketing, que es lo mío, ¿no? Y saturado un poco de todo eso en términos de... Y luego llegó el virus, ¿no? En pleno virus, encerrados en casa, etcétera. Pensé que había algo que se me quedaba ahí, ¿no? Y era cómo entrenar nuestra propia mente para saber, bueno, pues entendernos en ese nuevo mundo. Cómo entrenar nuestra mente también para tener mayor bienestar, para ser más felices, para decidir mejor, para elegir mejor. Está basado en una hipótesis, el libro de cómo entrenar la mente, que es que la mente nos da soluciones a cosas, nos da ideas, pero que no las ponemos nosotros en juicio, y ese es un error. Porque lo que la mente te cuenta de ti mismo, de las cosas que tienes que decidir, no es más que una opción dentro de otras opciones. El problema es que no tenemos la capacidad de generar alternativas nuevas juzgando nuestra propia mente. Entonces estamos pillados por una afectación que es nuestro propio criterio, que ha nacido de nuestra educación, de nuestro desarrollo, etcétera. Entonces hice un libro que se llama Cómo entrenar la mente, pero que tiene un subtítulo detrás, en la página, en la contraportada, que dice: esto no es un libro, esto es un gimnasio. Esto es un gimnasio para tu mente. Una forma de dar muchos ejercicios donde entrenar realmente a la mente para estar preparada a enfrentarse a este mundo que estamos viviendo, ¿no? A este nuevo mundo, a esta nueva forma de estar aquí, y llevarlo con un bienestar, llevarlo con cierto punto de bienestar, ¿no? O de felicidad. Y ese es el libro de cómo entrenar la mente. Me diste pie para una pregunta que hace mucho tiempo que quería dar la vuelta, pero no había encontrado con quién preguntarla y listo. Lo siento si te pongo en un aprieto, pero es que nuestra mente es igual de básica que hace 40.000 años. Nuestra mente no ha cambiado absolutamente nada. Tenemos nuestro sistema 1 y 2 de Daniel Kahneman, tiene exactamente la misma toma de decisión trágica, como si estuviera finalmente caminando por la sabana, se mueve un arbusto, aparece un jaguar, te caza, te come, aparece un conejo, lo cazas, te come. O sea, de ese nivel de decisiones es la que vivimos hoy en día y que las mantenemos, y por eso nuestras tres reacciones frente a una situación de nos quedamos quietos, arrancamos o atacamos, ¿no? Que son las mismas exactamente que hace 40.000 años, que no han evolucionado, pero nuestra sociedad es cada vez más compleja, se ha complejizado a un nivel tal que es poco esperable que un ser humano por sí mismo pueda entender la complejidad de este mundo con todo lo que hemos creado, hablando de leyes, impuestos, o sea, lo que hemos creado como sociedad. Y por lo tanto nuestro cerebro tremendamente básico se ve expuesto a una sociedad tremendamente compleja, y eso nos abruma. Y ahí hablamos de, obviamente, la explosión del síndrome de burnout, entre otras cosas, de que realmente nos vemos sobrepasados en muchos sentidos. ¿Cómo entonces, con este contexto en el cual nuestro cerebro es muy básico para entender nuestra complejidad, podemos tratar de aún así disfrutar la vida en este contexto de que tenemos que tomar decisiones y muchas decisiones están fuera de nuestras capacidades? O sea, No. Es una pregunta muy interesante y me alegra mucho que me la hagas, porque mira, es a lo que más dedico tiempo ahora. Desde el año 18 así es a lo que más dedico tiempo. Y es lo que más acompaño a directivos, etcétera, ¿no? Es mi libro Salta, el de Esencial, que es el último, etcétera, va más en ese sentido, ¿no? Así que me alegra mucho la pregunta. Te voy a contestar varias cosas, ¿eh? Voy a hacer como una por favor, especie de metralleta que dispara a diferentes sitios, ¿ok? quiero Pero la no, respuesta de verdad. no bélica. Pero no bélica. La primera, el ser humano que se llama humano, desde que se empieza a llamar humano en el Homo habilis y en el Australopithecus y antes el Homo erectus también, han pasado 4 millones de años aproximadamente, ¿eh? Y en esos 4 millones de años el cerebro, hasta hoy, el Homo sapiens, antes el neandertal, que coincidió con nosotros casi más de 100.000 años juntos, ¿no? Con el Homo sapiens, el cerebro ha ido creciendo de tamaño. El cerebro dentro del encéfalo, no el encéfalo, ha ido creciendo de tamaño. El encéfalo un poquito también, pero ya no podemos decir que mucho. Hemos llegado a pasar de no llegaba a 600 gramos a 1,5 kilos casi que pesa ahora, ¿no? Pero el problema es que para que el cerebro humano pueda realmente
a recoger todo lo que es el incremento social, todo el ruido social, toda la evolución de lo que es la sociedad. Vamos a llamarle a partir de ahora, en vez de sociedad, sistema. Del sistema, pues ahora tendría que pesar, me invento, 3 kilos o 2,5 kilos. Es decir, el peso es muy importante del cerebro. ¿Qué ha hecho el ser humano? Como no ha podido esperarse 2 millones de años o 3 millones de años a que crezca a 2 kilos o a 2,5 kilos, lo que ha hecho es que ese endocerebro ha creado un exocerebro. Y ese exocerebro le ha llamado tecnología. Y empezó ya cuando le puso una piedra a un palo en el Pleistoceno superior. Al poner una piedra atada a un palo, hizo la primera flecha o el primer martillo, apareció la primera tecnología y empezó el desarrollo de un cerebro paralelo al cerebro endocerebro, que es el exocerebro que permite controlar al sistema o estar formando parte del sistema. ¿Qué es lo que le permite al individuo? El individuo como parte del sistema. Es decir, el individuo es individuo, no llega a todo, pero forma parte del sistema. Primera cosa que te quería contar. Entonces, claro, el exocerebro y la tecnología nos han ayudado mucho a que todo esto pase, ¿no? De hecho, este momento actual, que es un verdadero cambio de época, no es una época llena de cambios, es un cambio de época a lo largo de toda la historia de la humanidad, conocida como Homo sapiens. Ha pasado unas 20 veces y nada más, cambios de época así. Y este es muy importante porque este es de esos cambios de época tipo Renacimiento o tipo Edad de Piedra, son de esos cambios de época mucho mayor que la Segunda Revolución Industrial, donde realmente la tecnología y sobre todo a través de la inteligencia artificial va a hacer que se produzca un cambio con el exocerebro que nos llevará a un sistema de relaciones con nuestro universo completamente diferente. ¿De acuerdo? Esto es bueno que lo sepamos, porque si no parece que no hemos evolucionado, no, hemos evolucionado un huevo. Lo que pasa es que no hemos necesitado el cerebro para evolucionar, que es diferente. El ser humano ha evolucionado muchísimo y tiene unos sistemas ahora acojonantes. Ahora no te mueres de una faringitis y antes te morías de una faringitis. Hemos evolucionado muchísimo, pero el cerebro, lo básico del cerebro, siguen siendo, como tú bien dices, huir o atacar. Es decir, comer o que no me coman, por ser lo más básico. Ese básico no ha cambiado, pero es que si ese básico cambiara, el ser humano desaparecería. Entonces, el garante de la evolución de todo lo demás que hay fuera, el garante de la existencia, es el reptiliano. Es el cerebro que nosotros recibimos que nos permite hacer eso, o adaptarnos y cambiar todo lo que haya que cambiar para no ser comido o para comer. Pero también disrumpir. ¿Qué significa disrumpir? Encontrar alternativas a hacer cosas que antes no hacíamos. Entonces, el ser humano es el único animal, por eso nos llaman humanos, que es capaz de ver la realidad de una forma disconforme o de una forma no como estaba acostumbrado a verla, y desde ahí es capaz de crear disruptivamente cosas que antes no hacía. Entonces ya no solamente se evoluciona por adaptación, sino también por hacer cosas diferentes, disrupción. Esta es la evolución. Entonces, es verdad que el cerebro humano es muy básico en el modo de responder, pero es muy complejo en el modo de desarrollar los conocimientos que asume la corteza cerebral. Y la corteza cerebral es lo básico, es lo verdaderamente interesante en el ser humano. No es el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano es un básico que si no lo tuviéramos no estaríamos aquí. Pero la realidad es que el cerebro mamífero y sobre todo la corteza, que forma parte, el tálamo y el hipotálamo, del cerebro más evolucionado que es el humano, esos cientos de metros y esos casi 100.000 millones de neuronas, es la que hacen que a través de sus nuevas conexiones, nuevas creaciones, nuevas formas de agruparse entre ellas y muchísimas cosas que desconocemos, pues tengamos un sistema diferente de respuesta. O sea que no es verdad que no hayamos evolucionado. Eso es un paradigma, en mi opinión, erróneo. Hemos evolucionado en exocerebro, que está tomando tanta relevancia que a veces puede que en algunos casos sea más importante que el endocerebro. Y hemos evolucionado en una corteza cerebral absolutamente bestialmente actualizada y de futuro bestial, o sea, bestial. Luego, por otra parte, decirte, el individuo cada vez coge menos importancia en esta sociedad. ¿Por qué? Porque lo que coge importancia es el sistema, es la agrupación, no es el individuo. Entonces, la abeja no es importante en el panal de abejas, lo que es importante es el panal. El individuo hace una función muy concreta, pero el panal es el que realmente hace que todo el sistema funcione. Esto es muy importante entenderlo también porque los individuos antes no éramos así, antes me refiero a hace 600.000 años, y ahora sí somos así, lo cual significa que somos seres sociales. Y los seres sociales significa que tu cerebro y el mío en este momento se están hablando. Y además lo ha demostrado el concepto de las neuronas espejo, pero además es que se están hablando incluso aunque no se hubiera demostrado toda la metodología y todo lo que hay detrás de las neuronas espejo. Es decir, que tu cerebro y el mío son más que los dos cerebros. Es decir, el cerebro tuyo y el mío juntos son más que dos. Y el cerebro de 1000 son más que 1000. Se multiplican de una forma exponencial.
Esto que se llama talento colaborativo o neurociencia colaborativa, esto es lo que hace que realmente vayamos muy por delante, ¿no? Y que estemos llegando a donde estamos llegando. ¿Qué pasa en este mundo? Pues que hay que acompañar a la gente, y ahora ya te respondo más directamente a la última parte de tu pregunta, pues hay que acompañar a la gente a entender todo esto. Miguel Ángel, la dificultad es entender todo esto. ¿Por qué? Porque la gente y los líderes en las empresas, si vamos al mundo de los negocios, esto lo entiende de muchas formas. Unos los entienden como en contra de todo esto, como si esto fuera el fin del mundo. Otros lo entienden como solo inteligencia artificial y solo tecnología, pero no inteligencia emocional y humanidad. Lo siento mucho, no puede viajar solo la inteligencia artificial si no hay humanidad. Otros lo entienden como una mezcla de ambas cosas, pero no saben cómo casarlas. Es decir, no saben cómo ligar realmente todo lo que tiene que ver con las soft skills, que ya no son tan soft, con las hard skills, que tienen mucho que ver también con toda la parte técnica, ¿no? Y tecnológica. Es decir, hay un cacao maravillado en estos momentos, ¿no? Social. Hay un caos, podríamos decir. Pero cada vez que ha habido un cambio de época en toda la historia de la humanidad, por ejemplo, la caída del Imperio Romano o en el Renacimiento, o en momentos realmente de la aparición del hierro, la era Gutenberg, cada vez que ha habido un cambio de época, esto ha pasado. Esto ha pasado lo mismo. Por lo tanto, lo que hay que hacer es normalizarlo. Y lo que hay que hacer es que a la gente, pues, bueno, lo normalicemos y en el mundo de los negocios, pues vayamos comprendiendo qué partido, qué valor le sacamos a esto. Entender que estamos en un cambio de época y cómo lo convertimos en una oportunidad. Y mi trabajo fundamentalmente con los líderes y con los directivos de empresas y tales, que comprendan que esto es una oportunidad. Y que lo que hay que hacer es entender el cambio a sistema, sistémico. El líder de hoy debería de ser un líder social, un líder sistémico. En las organizaciones, en los equipos de trabajo, hay que trabajar de una forma diferente. Se llama redárquico, que es como el sistema neuronal y como en el panal de abejas. Es decir, salen mucho más resultados ahí y no jerárquico, que es de donde venimos, ¿no? Entonces hay muchas cosas ahí detrás para trabajar y para hacer que son muy bonitas y que yo creo que lo que se genera en estos momentos es una oportunidad de transformar el mundo, ojalá que a mejor y ojalá a que el ser humano todavía sea más libre, ¿no? Que es lo que ha pasado en toda la historia de la humanidad. Malo sería que esta vez no lo consiguiéramos igual, ¿no? Toda la historia de la humanidad ha hecho que el hombre sea más libre, no más esclavo. Toda la historia de la humanidad. Entonces, quizás ahora el exocerebro y todo esto que estamos hablando haga que el ser humano también sea un poco más libre. Mi labor, muy pequeñita, es aportar valor a eso y ayudar a que la gente lo entienda y acompañarles en sus procesos estratégicos de sus empresas, con sus productos y con sus equipos de trabajo. Ahora con respecto a... Muchas gracias por la respuesta por lo demás. Bastante compleja y completa y gracias. Con respecto a lo que hace tu compañía, tu empresa en este momento, cuéntanos un poco tu experiencia con los clientes, qué es lo que han estado haciendo en el último tiempo, las nuevas tendencias. Nosotros nos dedicamos fundamentalmente a 3 áreas. Y las 3 áreas se podían llamar dentro del mundo de la consultoría estratégica. Pero trabajamos 3 áreas. Un área es la estrategia propiamente dicha, que tiene que ver con planes de negocio, los business plan, los planes de marketing, los planes de acceso a mercado, los market access, todo lo que tiene que ver con decidir adecuadamente qué estrategias y cómo ponerlas en un roadmap y cómo ejecutarlas, cómo llevarlas a cabo, ¿no? Eso es una de las 3 patas que hacemos fundamentalmente. En esa pata también cabe todo lo que tiene que ver con la parte más disruptiva, creativa, ver alternativas de forma diferente, entender los nuevos mundos, los nuevos mercados, las nuevas relaciones con los clientes y los nuevos modos de decidir de los clientes potenciales que tienen. Digamos que ahí eso es un mundo en el que nosotros trabajamos. Nosotros no nos dedicamos ni a la publicidad, ni a las promociones, ni a todo eso, subcontratamos agencias o el cliente ya las tiene, nosotros estamos en la fase más del thinking que hay previo a que todo eso suceda. Muchas veces participamos en hacer planes de forma que esos planes después brifeamos con las agendas, ¿no? Con las agencias, perdón. Ese es nuestro trabajo, es un trabajo más primario, más basal, digamos, ¿no? Ese es en una parte. En otra parte lo que hacemos es trabajar en el mundo comercial. Trabajamos en la venta consultiva, vender sin vender, nuevas metodologías de relacionarse con los clientes, tanto en retail, en puntos de venta, como en ventas complejas, ventas de ingeniería, ventas de productos complejos, etcétera, ¿no? Trabajamos todo lo que es lo relacionado con el mundo comercial, pero muy desde la perspectiva de la consultoría, ¿no? Y del vendedor consultor, no del que va a recoger pedidos, ¿no? O va con catálogo, eso ya está muy viejo, nosotros no lo trabajamos mucho eso, ¿no?
Y luego el tercer punto que hacemos es el tema del liderazgo, es decir, todo lo que tiene que ver con gestión de equipos, transformación de los equipos, transformación de las organizaciones desde la perspectiva de la organización del talento, talento colaborativo. Nos metemos mucho ya en la transformación de los equipos, ¿no? Esas son las tres grandes patas que nosotros llevamos a cabo en estos momentos con más de 450 empresas. Si alguien de los que nos está escuchando entra en la empresa nuestra, se llama Think and Action. Think and Action, entra en thinkandaction.com y ve nuestros clientes, pues verá que están todos los más importantes del mundo y que trabajamos pues en esto que estoy contando, ¿no? Y ahí verá pues cantidad de información de quiénes son nuestros consultores, cómo trabajamos, ahí tiene mucha información. No quiero dejar pasar esta pregunta, pero ¿cómo han visto porque hoy día hay una tercera generación jugando, de las dos de las nuevas, ¿no? Está ya la nueva. No sé si estás tan de acuerdo con las generaciones, pero como la conceptualización general que tenemos de los millennials y millennials, de que los millennials están comenzando a entrar al mundo laboral y ya los millennials, para la gente de mayor edad, ya éramos una generación compleja. Trabajar con nosotros ya era complejo. Pero ya estamos viejos, ya somos los millennials, ya somos papás, ya tenemos años en el mercado y ahora está entrando una nueva generación que viene con nuevos cambios y se genera una melcocha media extraña de generaciones y de formas de trabajar totalmente distintos. Y yo conozco muchos clientes que se han visto bastante acomplejados gestionando las nuevas generaciones, gente que le renuncia por WhatsApp, le dice mañana no voy y se va y no vuelve más. Entonces son nuevas dinámicas que no todas las empresas están aprendiendo a absorber de la rapidez que están ocurriendo. ¿Cómo ves tú estos cambios generacionales y las nuevas tendencias que están ocurriendo o que están obligando a las nuevas generaciones? Sí, voy a contestarte también desde diferentes perspectivas, ¿eh? Una perspectiva es que ese encontronazo no es nuevo. Lo que pasa es que ahora lo hablamos más y es el que nos ha tocado a nosotros. Pero yo que soy ya de 63 tacos, que no soy ni Z ni M, más bien en la época, bueno, pues de los resultados de los nacidos en los 60 del siglo pasado, me tuve que encontrar con generaciones que vinieron después, que ya han perdido el nombre y que parecía que estaban en contra de nosotros, pero nosotros fuimos una generación contra el mundo también, ¿no? Entonces, esto pasó siempre. ¿Cuál es la diferencia ahora? La diferencia ahora es la velocidad con la que pasa. La velocidad. Es decir, antes podían pasar 4 décadas para que hubiera un cambio generacional importante y ahora cada década y a veces antes de una década ya han aparecido nuevas generaciones. Entonces hay un totus revolutum en los mercados dentro de las empresas de talento, con talentos mezclados entre sí de generaciones múltiples, ¿no? Y esto lo ha complicado. Entonces, absolutamente es una realidad. Esto es lo primero que quería decirte. Lo segundo, nosotros nos han contratado algunas empresas para trabajar esto. ¿Qué es lo que hemos hecho? Generar programas de mentorización en todas las direcciones, 360 grados. Digamos que lo que hacemos es que los Z que llegan enseñen mucho a los que no son Z qué es lo que traen, qué traen en su mochila, qué es lo que ellos pueden aportar de valor. O sea, no son gente que viene a la empresa para incorporarse en el proyecto que ya tenemos. Es gente que viene a la empresa para modificar y tenemos que estar abiertos, decirles bienvenidos a la modificación de lo que ellos traen. Entonces, seguramente no me dirán por WhatsApp que se van, se querrán quedar porque ellos van a formar parte del proyecto de liderar los mercados o de liderar los proyectos internos de la organización. De eso habla la redarquía que comentaba antes. En un proyecto de liderazgo redárquico, los centennials o los millennials aportan un valor espectacular, tanto como los más veteranos. Entonces, les nombramos muchas veces mentores a ellos de algunos proyectos y ellos son los líderes y trabajan en una metodología cross-funcional que nada tiene que ver con las metodologías funcionales por función. Pero claro, las empresas tienen que estar dispuestas y las sociedades en general a entender esto. Y tienen que estar dispuestas y nosotros lo que trabajamos en las empresas es ayudarle en esa transformación de entender estos procesos multigeneracionales, ¿no? Y la tercera cosa es que, fíjate, si una empresa sabe realmente predecir hacia dónde va, si sabe predecir hacia dónde va a saber entender qué talento necesita para llegar. Porque si sabe predecir a dónde va y no sabe sacarle partido al talento, predecir el talento que necesita para llegar, está absolutamente como un pollo sin cabeza. Está generando un entorno absolutamente ambiguo o complejo, de mucha complejidad o de mucha ambigüedad. Por lo tanto, muy incierto. Una empresa que sabe dónde va, predecir a dónde va y sabe el talento que necesita, no puede desprenderse de ese talento. Y en ese talento los Z y los M y los millennials tienen mucho que decir. Por lo tanto, si luchan, comillas la palabra, contra el talento de los centennials, por ejemplo, de los Z, lo que están impidiendo es llegar al punto que quieren llegar, que han predecido. ¿Por qué? Pues porque ellos son los que en estos momentos
tienen más capacidad al menos de cuestionarnos cómo estamos haciendo las cosas. Total. Es que, claro, no todas las empresas están preparadas para que alguien llegue y diga, ¿sabes qué? La mitad de las cosas que estaba haciendo las estaba haciendo mal. Y yo propongo hacer esto, y uno lo mira y dice, ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Por qué vienes a hacer consejos? Entonces, claro, no, como sociedad en su conjunto, la verdad, no estamos tan Claro, preparados claro, para que nos cuestionen constantemente claro. las formas de Pero, es hacer lo las que hay que cosas. educar, pero ahí, Miguel Ángel, lo que hay que educar es a los directivos de las empresas ahora a recibir de brazos abiertos ese talento. No tienen por qué decidir por él, pero intentar comprenderlo. Y luego llegar a acuerdos, aprender a negociar entre diferentes generaciones para llegar a acuerdos, para probar, para pilotar las cosas. Importantísimo eso. Y Importantísimo esta es la eso, clave. Esta es la sí, clave. El tema está en que los directivos hoy en día tienen que aprender este cambio ellos para poder recibir en sus equipos a estas generaciones y saber integrarlas. No es fácil integrarlas, pero integrarlas es si se dejan mentorizar, si tienen mente de aprendiz continuo, si son capaces de decir, estas generaciones millennials o Z vienen aquí, me van a enseñar, van a traer valor, van a aportar valor a la organización. Ostras, si no tienen esa capacidad, tienen un problema, es que no saben dónde van, es que no saben distinguir talento. El total. problema es más grave. Y están, están destinadas a morir, Sí, literalmente. O porque sí, sus trabajadores se mueren o porque sus clientes se mueren porque ya, sí. ya van a dejar de existir, ¿no? Así de sencillo. Y si no a morir, a sufrir mucho y a no alcanzar todas las oportunidades que podrían. A veces no Total, morirán porque tienen marcas muy fuertes, son muy desarrolladas, pero van a sufrir más de la cuenta, más de lo que correspondería y no van a aprovechar todas las oportunidades. Ese es el tema. ahora, tengo solo dos últimas preguntas para esto. Primero, si alguien quiere aprender de biología, porque no sé cómo será en España o Europa en general, pero nuestras bases biológicas, por lo menos en la educación tradicional, son bastante incipientes, voy a decir, para evitar cualquier tipo de connotación negativa. Pero si alguien quiere profundizar en biología humana, para entender y decir, ¿sabes qué? Te compro el discurso. Es importante la biología humana. ¿Cómo parto estudiándola? Si ya no tengo Mira, la base buena de la educación, o sea, ya no la tengo, ¿no? Ya salí. sí. Mira, si no has podido estudiar biología, ni hacer una carrera, ni formarte en una universidad donde esto se lleve a cabo, yo creo que en estos momentos, tanto en Europa como en Estados Unidos, también en algunos países de Latinoamérica, pero fundamentalmente en Europa y en Estados Unidos, vas a poder encontrar másters y programas que son expertos que te van a poder ayudar a esto. Es decir, no hay universidad que se precie en Estados Unidos que no tenga másters o cursos o programas específicos de neuromarketing, de temas relacionados con biología del consumo, que es a mí la que más me gusta, la biología del consumo. Dan Ariely, por ejemplo, en la Universidad de Carolina del Norte está con un departamento entero que está formando en esto. La Universidad Central de Florida, con la que he participado muchas veces, porque yo una de las cosas que hice fue también formarme con Disney, en Disney durante unos años, esto no hemos hablado, pero estuve un tiempo allí. Entonces, quiero decirte que en estos momentos no es difícil encontrar programas que te puedan formar. ¿Y qué es lo que yo suelo decir? Que los alumnos que no hayan hecho las bases biológicas claves, fundamentales de la carrera, etcétera, su expectativa no sea ser biólogos, Mm, porque no lo van a conseguir. Que su expectativa sea ser buenos profesionales en el mundo del management o del comercio y entendiendo las bases biológicas. Y que sean buenos en managers y lo único que pretendan es entender las bases biológicas para aprovecharse de ellas. Pero que no pretendan ser biólogos si no han estudiado biología, porque es una insatisfacción, por mucho que les guste, es una insatisfacción que lo único que les va a provocar es a veces frustración. Y también tampoco van a poder sacarle el mayor partido a lo que no necesitan. ¿Para qué? Si es que no necesitan ser biólogos, lo que necesitan es tener las bases fundamentales para poder trabajar muy bien como managers. total. Y última pregunta. ¿Qué consejos muy básicos tú le darías a un emprendedor que está iniciando en esto y que quiere y que no tiene tanta experiencia de entender al mercado, de conectar con el mercado y como todos los emprendedores incipientes tiene pocos recursos y poco tiempo para tratar de conectar a este nuevo mercado y sobrevivir antes de que quiebre? Pues yo le voy a dar un consejo muy sencillo, ya que me pides sencillo, que es lo que siempre suelo recomendar cuando me hacen una pregunta de este tipo, emprendedores de forma directa, ¿vale? Y es, genera un producto de valor mínimo, es decir, el producto mínimo de valor, no meter muchos recursos en ellos y pruébalo, pruébalo y pruébalo y pruébalo y pruébalo. Y que la propia prueba sea el modelo de venta, no solamente sea la prueba de producto o de servicio. Es decir, genera el producto mínimo, no te digas no de entrada, no esperes a tenerlo perfecto, entra en una curva de aprendizaje
y sé capaz de ir probando el producto en el mercado, porque eso te va a enseñar también a acceder al mercado, a tener clientes cuando salgas y a saber cuáles son las estrategias fundamentales de venta. Eso es lo que le diría a un emprendedor. Que eso es probar, o sea, que el modelo de Lean Startup, de alguna otra forma, de prototipa, prueba, pivotea, prototipa, prueba, Sí. pivotea, hasta que Iterar, ya... es iteración, pero no es solamente por el modelo de agilismo, no solamente por el modelo como el Lean, por ejemplo, que tú nombrabas, no solamente es por eso es Mm, suficiente justificación. Es también porque tú verás que la mayor parte de los emprendedores esperan a tener el producto totalmente desarrollado o el servicio para ir al mercado. mm. Y lo que yo les estoy diciendo es que no hagan eso, porque llegan tarde normalmente y porque llegan con un producto que les ha enrocado por el perfeccionismo y eso les impide realmente saber cómo venderlo, cómo contarlo, cómo introducirlo. Entonces, la mejor forma de acceder al mercado es dejar la prueba, es ir probando. Es que la curva de experiencia de aprendizaje esté en el mercado, no en tu oficina, esté en la calle. La prueba de experiencia de producto esté en el mercado, en los potenciales clientes, no esté en tu casa, no esté en tu empresa, no esté en tu oficina. Mm. Fernando, si alguien quiere conectar contigo, conocer tus contenidos, leer tus libros, ¿dónde te puede encontrar? Muy fácil, en las redes sociales en todas, en LinkedIn con mi nombre, Fernando Botella, y en X también, en el antiguo Twitter. En Instagram y en Facebook es fácil, en Facebook por mi nombre, en Instagram es fb-think, think, de pensar, fb de Fernando Botella-think. Y luego, entrando en Think and Action, yo soy el CEO de la empresa y ahí pues pueden conectar con nosotros, hay correos, hay formas de llegar, ningún problema. Y luego voy a dejar aquí un correo que es mi correo de respuesta a todo este tipo de programas donde participo, etcétera, que es muy sencillo también, que es fb@somos.fun, fb@somos.fan, con u, fun. Y entonces ahí es el correo que va en mis libros, donde me conectan mis lectores, la gente que me sigue, y ahí contesto siempre, siempre contesto. Entonces es muy fácil acceder a mí. Genial. Fernando, muchas gracias por tu tiempo, por tu buena onda. Fue una conversación que disfruté muchísimo. Espero lo hayas pasado igual de bien que yo, porque yo aprendí muchísimo. Así que gracias Gracias. por aceptar la invitación y estar. Muchas gracias, Miguel Ángel. Decirle también a tus escuchantes que todos mis libros están en todas las plataformas, o sea, en Latinoamérica puede llegar a través de Amazon sin ningún problema y que es un placer y que me ha encantado la entrevista. Un gustazo estar contigo, Miguel Ángel, un placer enorme. Gracias. Amigo, ¿hay algo que le haya gustado a este capítulo que usted haya aprendido o algo que usted diga, sabes qué, a esta persona necesita escucharlo? Comparta este podcast y permita que más personas tengan un negocio de otro planeta. Muchas gracias por estar conectados y nos vemos en un siguiente capítulo de esta interesante serie de neuromarketing, conociendo expertos y especialistas desde distintas miradas de esta tremenda herramienta que es el neuromarketing. Gracias por estar. Chao, chao.